En esta ocasión analizaremos y resolveremos las páginas desde la 18 hasta la 29 que corresponden al apartado Temas para comprender el periodo del bloque 1 del libro de Historia, cuarto grado de educación primaria. Este es el segundo de 3 videos que abarca todo el bloque 1. No olvides suscribirte para tener todos los videos de apoyo. Temas para comprender el periodo. Inicia con la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo fue que algunos grupos de cazadores y recolectores lograron desarrollar la agricultura y cambiar su forma de vida? Para observadores, con el título Mi respuesta inicial, escribe en tu cuaderno la pregunta que aparece al inicio de esta página. Observa la secuencia de las imágenes de abajo y de la siguiente página. ¿Qué escribirías como una respuesta posible a esa pregunta? Tenemos que ver estas imágenes. La primera nos muestra algunas actividades de grupos de cazadores-recolectores. Esta otra imagen muestra la cacería del mamut realizada por grupos nómadas. Y aquí vemos cómo en gran medida la sedentarización fue posible gracias a la agricultura. Entonces, nuestra respuesta inicial podría quedar de esta manera. ¿Cómo fue que algunos grupos de cazadores y recolectores lograron desarrollar la agricultura y cambiar su forma de vida? Al observar que de una semilla podía obtenerse una nueva planta, empezaron a practicar la agricultura, lo cual favoreció la formación de las primeras aldeas. Y dice, al estudiar este bloque, registra la información nueva que encuentres en cada tema y que esté relacionada con la pregunta. Al terminar el bloque 1, completa el esquema de la sección Lo que aprendí y utiliza la información que registraste en tu cuaderno. Leo y comprendo. Después de estudiar cada tema para comprender el periodo, elabora en tu cuaderno un esquema como el siguiente y responde las preguntas de cada apartado con la información que se presenta en tu libro. Es decir, que al terminar cada tema, vamos a llenar este esquema. Vamos a poner el nombre del tema, qué hecho histórico describe, cuándo y dónde ocurrió, quiénes participaron y cómo sucedió. Nuestro primer tema dice, el poblamiento, migrantes de Asia a América. Hace miles de años, gran parte de la Tierra se cubrió de hielo. A esto se le conoce como glaciación. El descenso de la temperatura del planeta hizo que el nivel del mar bajara y esto permitió que la parte de tierra del estrecho de Bering, que ahora está bajo el mar, quedara en la superficie, permitiendo el paso de personas y animales de Asia a América. Los primeros pobladores de América cruzaron el estrecho de Bering siguiendo a los animales para cazarlos. Aquí vemos este mapa, aquí tenemos al continente asiático y aquí tenemos a América. Señalamos el estrecho de Bering. Entonces aquí dice que esos primeros pobladores procedieron de Asia y llegaron a América siguiendo a los animales para cazarlos. El continente americano se pobló por completo después de miles de años, debido a que los grupos humanos eran nómadas, es decir, se cambiaban de lugar constantemente cuando los animales y vegetales se agotaban. Nuestro primer esquema, tema, el poblamiento, migrantes de Asia a América. ¿Qué hecho histórico describe? El poblamiento de América. ¿Cuándo y dónde ocurrió? Hace 40,000 años antes de Cristo en América. ¿Quiénes participaron? Grupos humanos procedentes de Asia. ¿Cómo sucedió? Grupos humanos procedentes de Asia llegaron a América, cruzando el estrecho de Bering, aprovechando que el nivel del mar bajó debido a la glaciación. Un dato interesante. Para medir el tiempo, es posible utilizar las siguientes medidas, dice. El año,
que equivale a 365 días, el lustro, que equivale a 5 años, la década, que equivale a 10 años, el siglo, es lo mismo que 100 años, y por último, el milenio, que vale 1000 años. Aquí dice también, los antiguos romanos desarrollaron un sistema de numeración en el que se usaban distintas letras. La letra I vale 1, la B vale 5, la X vale 10, la L 50, la C 100, la D 500 y la M vale 1000. Para designar los siglos y milenios, es común que los historiadores utilicen los números romanos. Por ejemplo, vamos a ver cómo se aplican estas letras para escribir. Actualmente estamos en el siglo XXI. La X vale 10, entonces 10 más 10, 20. La I vale 1, 21. Estamos en el siglo XXI. Continúa este dato interesante, dice, ¿has notado que después de las fechas históricas aparecen las abreviaturas? AC significa antes de Cristo y DC significa después de Cristo. Las usamos porque nuestro calendario toma como referencia el nacimiento de Cristo para ubicar las fechas. Por ejemplo, los 100 años anteriores al nacimiento de Cristo forman el siglo I antes de Cristo. Así que los 200 años anteriores hacen el siglo II antes de Cristo y así sucesivamente hacia atrás. De tal forma, el primer siglo de nuestro calendario corresponde a los años que están entre el año 1 y el año 100, siglo I después de Cristo. Los años que van del 101 al 200 son el siglo II después de Cristo. Los años del 201 al 300 componen el siglo III después de Cristo y así sucesivamente hacia adelante. Por ejemplo, siguiendo con nuestro ejemplo anterior, dice el siglo XXI comenzó en el año 2001 y terminará en el año 2100. Siguiente tema. Los primeros grupos humanos en el actual territorio mexicano. El estudio de los primeros pobladores se basa en los restos que dejaron: viviendas, cráneos, esqueletos, utensilios y pinturas rupestres. Los primeros grupos humanos descubiertos en el territorio mexicano están en el Cedral San Luis Potosí, Tepexpan y Santa Isabel Ixtapan, Estado de México, y Peñón de los Baños, Ciudad de México. Eran grupos nómadas de menos de 100 personas. Vivían de la caza, pesca y recolección y usaban el fuego. Utilizaban instrumentos de madera y piedra, cuerdas, redes y se cubrían con pieles de animales. Las tareas dentro de cada grupo se asignaban según la edad y el sexo. Los nómadas vivían en cuevas y refugios sencillos, hechos con pieles, hojas, ramas y estacas de madera. Aquí vemos cómo es que todo esto aún se conserva. En la actualidad, diversos grupos usan técnicas de caza parecidas a las de los antiguos nómadas, como en esta imagen que es en Namibia, África. Lo mismo pasa con las casas rústicas. Aquí vemos que los pigmeos doblan ramas para crear refugios en campamentos de caza. Esto es en el Congo, África. Tema: los primeros grupos que habitaron en el actual territorio mexicano. ¿Qué hecho histórico describe? La llegada de los primeros grupos humanos a México. ¿Cuándo y dónde ocurrió? Hace 22,000 años antes de Cristo, en el actual territorio de México. ¿Quiénes participaron? Grupos humanos procedentes del norte de América. ¿Cómo sucedió? Grupos nómadas procedentes del norte del continente americano fueron ocupando el territorio actual de México.
una nueva actividad, la agricultura. El cultivo del maíz se inició aproximadamente en el año 5000 a.C. Con el descubrimiento de la agricultura, los grupos nómadas se volvieron sedentarios y empezaron a producir sus propios alimentos. La práctica de la agricultura se motivó por la necesidad de mayores cantidades de alimentos para la población que había aumentado. Y vemos esta imagen de cómo la sedentarización fue posible en gran medida gracias a la agricultura. Gracias a los restos de semillas encontrados en Tehuacán, Puebla, se sabe que se cultivó maíz, chile, aguacate, amaranto, frijol y chayote. Además de la agricultura y la domesticación de ciertos animales como el guajolote, se siguió con la cacería y la pesca. También surgieron la alfarería y la cestería. Con la sedentarización se formaron las primeras aldeas y se inició el comercio a través del trueque, es decir, el intercambio de productos. Esta imagen nos muestra cómo los primeros grupos sedentarios se establecieron en lugares donde había agua, río, lago, formaban aldeas y practicaban la agricultura. Tema: la práctica de la agricultura y la domesticación de animales en el actual territorio mexicano. ¿Qué hecho histórico describe? El descubrimiento de la agricultura y la domesticación de animales en México. ¿Cuándo y dónde ocurrió? Hace 5000 años antes de Cristo en el actual territorio de México. ¿Quiénes participaron? Grupos humanos que se establecieron en México. ¿Cómo sucedió? Los primeros grupos humanos asentados en México empezaron a fundar las primeras aldeas gracias a la práctica de la agricultura y la domesticación de animales. Comprendo y aplico. Con la información de las imágenes y los textos de los dos temas anteriores, elabora un cuadro comparativo en el que expongas las diferencias entre los grupos nómadas y los sedentarios. Para ello, toma en cuenta sus actividades cotidianas, los instrumentos que empleaban y sus tipos de vivienda. Vamos a concentrar la información en esta tabla. Quedaría de la siguiente manera. Vamos por partes. Actividades cotidianas de los grupos nómadas, la caza de animales y la recolección. De los grupos sedentarios, la agricultura, la domesticación de animales, la pesca, la cacería, la alfarería, la cestería y el comercio. Instrumentos empleados por los grupos nómadas: agujas de hueso, navajas y hachas de madera y piedra, cuerdas, redes y pieles de animales. De los grupos sedentarios: lanzas, mazos, hondas, cuerdas, machetes, hachas, martillos de madera, de piedra y utensilios domésticos. Tipos de vivienda de los grupos nómadas: cuevas y refugios hechos con pieles, hojas y ramas. De los grupos sedentarios, sus casas estaban hechas de materiales más resistentes como barro, madera o paja. Aridoamérica, Mesoamérica y Oasis América, características geográficas y culturales. El territorio que hoy ocupa una parte de Estados Unidos, México y Centroamérica se dividió en tres grandes áreas culturales: Aridoamérica, Mesoamérica y Oasis América. Comenzamos con Aridoamérica. Se ubicó en una zona árida y semiárida, poco favorable para la agricultura. Las principales actividades fueron la recolección, la caza y la pesca. Los aridoamericanos fueron hábiles acondicionando cuevas para habitarlas. Desarrollaron la alfarería y sepultaban a sus muertos. Fabricaron armas para cazar como arcos, flechas y lanzas con puntas de piedra. Realizaban prácticas religiosas, entre las que destaca el tratamiento ritual a los cuerpos de sus muertos. Aquí vemos una imagen. Dice: debido a las condiciones ambientales,
la agricultura no se desarrolla favorablemente en Aridoamérica. Aquí otra imagen que dice, los habitantes de Aridoamérica tuvieron que sobrevivir en este tipo de paisajes, donde cazaban conejos y venados. Esta otra imagen nos muestra un ejemplo de un enterramiento encontrado en la cueva de la Candelaria, Coahuila. Mesoamérica. Se ubicó en una zona con bosques, selvas, costas y montañas, lo cual favoreció el desarrollo de la agricultura y el surgimiento de las primeras ciudades. Una de sus características más importantes fue el cultivo del maíz. También desarrollaron la escritura, las primeras construcciones religiosas, la cerámica y el comercio. Mesoamérica se caracterizó por contar con abundantes fuentes de agua que favorecieron el desarrollo de la agricultura. Oasis América. Se ubicó en una zona semiárida, pero con la presencia de oasis, lo que ayudó al desarrollo de la agricultura. En un principio eran cazadores-recolectores, pero después formaron poblaciones sedentarias. Gracias al contacto que tuvieron con los mesoamericanos, aprendieron a construir sistemas de riego y construcciones para el juego de pelota. También comerciaban con turquesas, que eran piedras de color azul verdoso, muy valiosas para los mesoamericanos. Le rendían culto a dioses relacionados con la naturaleza y la fertilidad, que asociaban con la lluvia, la caza, los cultivos y la vida. La existencia de oasis permitió que algunas tierras fueran cultivables. Nuestro último esquema. Tema: las tres grandes áreas culturales. ¿Qué hecho histórico describe? Las características geográficas y culturales de Aridoamérica, Mesoamérica y Oasis América. ¿Cuándo y dónde ocurrió? Hace 35,000 años antes de Cristo, en el actual territorio de México, Centroamérica y el suroeste de Estados Unidos. ¿Quiénes participaron? Los aridoamericanos, mesoamericanos y oasis americanos. ¿Cómo sucedió? Los grupos humanos que fueron poblando el continente se establecieron en las tres áreas culturales, que se distinguieron por su geografía, sus actividades económicas, su sociedad y cultura. No olvides suscribirte al canal, apoyarnos con un like, así como también compartir este material de estudio en todas tus redes sociales. Hasta la próxima.